Atención, lo que está ocurriendo en la central nuclear de Zaporilla ya no es una simple crisis. Es el ensayo general de una catástrofe nuclear en Europa. Y no estoy exagerando. Hace 4 días, la planta quedó completamente desconectada de la red eléctrica. Los generadores de emergencia son lo único que evita un desastre nuclear. ¿Y saben qué? Nadie está hablando de cuánto combustible queda en esos generadores. Pero esto es solo la punta del iceberg. Un submarino nuclear ruso de clase Kilo acaba de emerger cerca de Gibraltar emitiendo señales de socorro. ¿Coincidencia? ¿Los sistemas de combustible dañados, fugas? ¿Y justo ahora? Mientras tanto, drones no identificados sobrevuelan instalaciones militares en Dinamarca, Noruega y Estonia. Y aquí viene lo más perturbador. Uno de estos drones casi impacta contra un avión comercial en Ámsterdam. 50 metros. Solo 50 metros separaron a cientos de pasajeros de una tragedia. ¿Están conectados estos eventos? La respuesta es más inquietante de lo que imaginan. Rusia niega todo, por supuesto. Pero observen el patrón. Una planta nuclear en peligro, un submarino nuclear averiado, drones amenazando la aviación civil. Todo apunta a una estrategia coordinada de desestabilización. Y mientras esto ocurre, las refinerías rusas están bajo ataque. Más de 90 instalaciones petroleras han sido golpeadas desde principios de 2025. El combustible escasea, las colas en las gasolineras se alargan. ¿Por qué el Kremlin guarda silencio? La verdadera pregunta es, ¿qué viene después? Porque esto ya no es un juego de ajedrez, es la preparación para algo mucho más grande. Si viven cerca de instalaciones estratégicas o aeropuertos, escriban su ubicación en los comentarios. Necesitamos entender el alcance real de esta amenaza. Analicemos ahora la conexión entre estos eventos y lo que realmente significa para nuestra seguridad. Mientras el mundo observa con creciente preocupación la situación en la central nuclear de Zaporizhia, nos encontramos ante una crisis que podría tener consecuencias catastróficas para toda Europa. Los generadores de emergencia mantienen los sistemas de refrigeración funcionando, pero el combustible solo alcanzará para 16 días más. El reloj avanza implacablemente hacia un posible desastre nuclear. Pero esto es solo una pieza del complejo rompecabezas geopolítico que se está desarrollando. Un submarino ruso clase Kilo ha emitido una señal de socorro cerca del estrecho de Gibraltar, con una fuga de combustible que amenaza con contaminar una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Este incidente revela las vulnerabilidades de la flota rusa y podría tener graves consecuencias diplomáticas. Simultáneamente, estamos presenciando una escalada sin precedentes de actividad de drones sobre territorio OTAN. Instalaciones militares en Dinamarca, Noruega y Estonia han reportado múltiples incursiones. Un incidente particularmente alarmante ocurrió cerca del aeropuerto de Schiphol, donde un dron no identificado casi colisiona con un avión comercial. La crisis energética interna de Rusia se intensifica, con más de 90 ataques confirmados a refinerías desde principios de 2025. Las largas filas en las gasolineras de Crimea son solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que amenaza la estabilidad del país. Mientras el ministro Lavrov niega cualquier intención agresiva, las fuentes de inteligencia advierten sobre preparativos para una ofensiva a gran escala. Los reconocimientos están completos, las tropas se movilizan y la tensión aumenta día tras día. La pregunta ya no es si habrá una escalada, sino cuándo y dónde golpeará primero. Sure. Pero hay algo más inquietante que pocos están notando. Un patrón emergente que sugiere que estos eventos no son coincidencias aisladas, sino parte de un plan más amplio que está a punto de revelarse. La situación en el mar Mediterráneo se ha vuelto cada vez más tensa con el incidente del submarino ruso Kilo, que emitió una señal de socorro cerca del estrecho de Gibraltar. Las imágenes confirman la presencia del submarino en superficie, con una fuga de combustible que podría comprometer seriamente su operatividad. Las autoridades españolas mantienen una estrecha vigilancia con aeronaves de reconocimiento, mientras un remolcador de la Armada rusa ha llegado para asistir a la embarcación.
Pero la tensión no se limita al mar. La crisis se extiende ahora al espacio aéreo de la OTAN, con una preocupante serie de avistamientos de drones sobre instalaciones militares danesas. La base aérea de Karup, la más grande del país y hogar de todos los helicópteros militares daneses, ha sido objeto de estas intrusiones nocturnas. Esta situación representa una amenaza directa a la seguridad de infraestructuras críticas de la OTAN. El descubrimiento de restos de un presunto dron ruso en la costa occidental de Estonia añade una nueva dimensión a esta crisis. Estos incidentes sugieren una campaña coordinada de reconocimiento o posibles operaciones ofensivas en la región báltica, evidenciando vulnerabilidades significativas en la defensa aérea de la OTAN. La frecuencia de estos eventos, que se producen día tras día, revela una preocupante falta de respuesta efectiva por parte de la Alianza Atlántica. La presencia de drones no identificados sobre bases militares críticas plantea serios interrogantes sobre la capacidad de protección del espacio aéreo europeo. Mientras tanto, en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, la situación continúa deteriorándose, con preparativos que sugieren una posible escalada del conflicto. La combinación de estos eventos marítimos y aéreos indica un patrón de presión sistemática sobre las fronteras de la OTAN. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Qué opinan sobre esta situación? Compartan su ubicación y perspectiva en los comentarios. Su visión nos ayudará a comprender mejor el impacto global de estos eventos. ¿Qué piensan sobre los acontecimientos actuales? Dejen su respuesta en los comentarios. En un importante desarrollo que confirma las crecientes tensiones en la región báltica, autoridades estonias han hallado un presunto dron ruso en la costa occidental del país, parte de un patrón preocupante de actividad aérea no autorizada sobre territorio OTAN. La ubicación cerca de Lutama resulta estratégicamente reveladora, casi equidistante de varios países con avistamientos similares, sugiriendo conexión con recientes misiones de reconocimiento sobre Suecia, Noruega y Dinamarca. Esta situación se suma a incidentes alarmantes. Un dron no identificado casi colisiona con un avión de pasajeros cerca del aeropuerto de Schiphol, pasando a solo 50 metros. Estos eventos evidencian amenazas para instalaciones militares y aviación civil. En el este, las tensiones Rusia-Occidente aumentan. La central nuclear de Zaporizhzhia, bajo control ruso, está desconectada de la red eléctrica, operando con generadores de emergencia. Expertos advierten sobre riesgos de desastre nuclear si fallan los sistemas de enfriamiento. Mientras, un submarino ruso clase Kilo emitió señal de socorro cerca de Gibraltar tras daños en su sistema de combustible. Autoridades españolas monitorizan esta situación por sus posibles implicaciones ambientales. ¿Desde qué país siguen estos acontecimientos? Compartan su ubicación para entender cómo estos eventos afectan diferentes regiones. ¿Qué opinan sobre esta escalada de tensiones? Dejen sus análisis abajo. Fuentes diplomáticas revelan que países bálticos han convocado reuniones de emergencia para coordinar respuestas. La OTAN ha aumentado patrullas aéreas en la región y establecido protocolos especiales. Los analistas consideran que estas acciones podrían ser parte de una estrategia de guerra híbrida para probar defensas occidentales. Expertos militares advierten que el hallazgo del dron podría indicar operaciones de inteligencia más amplias. La frecuencia de estos incidentes ha aumentado un 40% en el último trimestre, según informes clasificados. Los sistemas de defensa aérea europeos están siendo sometidos a estrés continuo, lo que representa un desafío significativo para la seguridad colectiva del continente. En los últimos días, hemos sido testigos de una escalada significativa en las tensiones en el espacio aéreo europeo. Las incursiones de drones sobre instalaciones militares de la OTAN se han multiplicado, especialmente en Noruega, donde la base aérea de Orland, hogar de los cazas F-35, ha sido objetivo de varios avistamientos de aeronaves no identificadas. Según fuentes internas del Servicio de Seguridad Policial noruego, estos incidentes son mucho más frecuentes de lo que se ha informado públicamente.
La OTAN parece estar minimizando deliberadamente la gravedad de la situación, posiblemente para ganar tiempo mientras determina una respuesta apropiada. Esta actividad se produce en un momento de creciente tensión, cuando el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, continúa negando cualquier intención agresiva hacia la OTAN y la Unión Europea. Sin embargo, estas declaraciones contrastan marcadamente con las acciones observadas en el terreno, especialmente en la región fronteriza occidental, donde las fuerzas rusas han completado operaciones de reconocimiento que sugieren preparativos para acciones más intensas. La situación se complica aún más con la crisis energética interna de Rusia, exacerbada por más de 90 ataques confirmados a sus refinerías de petróleo e infraestructura gasística desde principios de 2025. Estos incidentes han provocado escasez aguda y largas colas en las gasolineras, especialmente en Crimea. El silencio del Kremlin sobre esta crisis sugiere la ausencia de una solución inmediata y una falta de confianza en la gestión de estas interrupciones. La brecha entre la retórica oficial y la realidad sobre el terreno se hace cada vez más evidente. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo esta situación y cómo la perciben desde su ubicación. ¿Creen que estos incidentes con drones son casos aislados o parte de una estrategia más amplia? Compartan sus perspectivas en los comentarios. ¿Qué piensan sobre esta situación? Dejen su respuesta en los comentarios. En los últimos días, hemos presenciado una escalada preocupante en la tensión entre la OTAN y Rusia, con un incidente que podría haber terminado en tragedia. Un dron no identificado estuvo a punto de colisionar con un avión de pasajeros cerca del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, acercándose a solo 50 metros de la aeronave. Este incidente marca un punto crítico, ya que las incursiones de drones han pasado de objetivos militares a amenazar directamente la aviación civil. La respuesta de la OTAN ante estas violaciones ha sido insuficiente. La seguridad civil está en juego, y la alianza debe tomar medidas decisivas para prevenir una catástrofe. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, afirma que Rusia está siendo acusada injustamente de planear ataques contra la OTAN y la UE, insistiendo en que nunca ha tenido tales intenciones. Estas palabras suenan huecas cuando recordamos declaraciones similares antes de la invasión de la región marcada como 404. La situación presenta paralelos inquietantes con eventos anteriores. Las negativas diplomáticas rusas contrastan con sus acciones. Los patrones son claros. Primero negaciones, luego provocaciones y finalmente acciones militares. La presencia de drones hostiles sobre territorio OTAN, cerca de infraestructuras críticas y aeropuertos civiles, sugiere una estrategia calculada de tensión. Estos incidentes no pueden considerarse accidentales. Es crucial mantener la vigilancia y estar preparados. La historia nos enseña que palabras tranquilizadoras pueden enmascarar intenciones oscuras. Los analistas militares advierten que estos incidentes podrían ser pruebas para evaluar los tiempos de respuesta y las capacidades defensivas de la OTAN. La comunidad internacional debe permanecer alerta ante este tipo de tácticas que incrementan el riesgo de un conflicto mayor. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿De qué país nos sigues? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tus observaciones son fundamentales para entender esta crisis global. La situación en el territorio fronterizo con Rusia se vuelve cada vez más tensa, mientras observamos un patrón preocupante de acontecimientos que contradicen directamente las declaraciones oficiales de Moscú. Nuestras fuentes confirman que las fuerzas rusas han completado actividades de reconocimiento en la región occidental del país vecino, sugiriendo la preparación de operaciones militares significativas en los próximos días. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, insiste en las intenciones pacíficas de Rusia hacia la OTAN y la Unión Europea, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. Los informes de inteligencia indican preparativos para una ofensiva a gran escala en la región occidental del antiguo Estado soviético, demostrando la disparidad entre la retórica oficial y las acciones reales. Simultáneamente, Rusia enfrenta una crisis interna significativa en el sector energético. Desde principios de 2025,
se han confirmado más de 90 ataques contra refinerías de petróleo e infraestructura gasística rusa. Las consecuencias son evidentes. Largas filas en las gasolineras de Crimea y escasez aguda de combustible en varias regiones. Las imágenes que llegan desde Crimea muestran una situación preocupante. Ciudadanos haciendo cola durante horas para conseguir combustible, mientras muchas estaciones de servicio reportan falta de varios tipos de octanaje. Esta crisis energética podría tener implicaciones significativas para las capacidades operativas militares rusas en la región. El silencio del Kremlin sobre esta crisis interna es revelador, sugiriendo la ausencia de soluciones inmediatas para estos problemas estructurales. La combinación de preparativos militares y dificultades internas plantea serias preguntas sobre la estabilidad regional a corto plazo. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿De qué país nos estás siguiendo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es fundamental para entender mejor esta compleja situación. En un giro dramático de acontecimientos, la Federación Rusa enfrenta una crisis energética sin precedentes. Los datos confirman más de 90 ataques contra infraestructuras petroleras y gasísticas desde principios de 2025, principalmente concentrados en la región occidental del país, aunque también se han registrado incidentes en el lejano oriente ruso. La situación es particularmente grave en Crimea, donde las largas filas en las gasolineras se han convertido en una imagen cotidiana. Los ataques, ejecutados mediante drones y misiles desde el país vecino del norte, han logrado desestabilizar significativamente el suministro energético de Rusia. Lo más llamativo es el silencio ensordecedor del Kremlin ante esta crisis. Ni Putin ni sus funcionarios han ofrecido explicaciones claras o soluciones concretas, lo que sugiere una falta de estrategia para abordar esta amenaza creciente a la estabilidad económica del país. Este patrón de ataques forma parte de una estrategia más amplia que busca socavar la capacidad logística y económica de Rusia. La distribución geográfica de los objetivos muestra una planificación meticulosa, centrándose en instalaciones críticas que afectan directamente al suministro de combustible, tanto para uso civil como militar. La crisis energética actual representa un desafío sin precedentes para la economía rusa, especialmente considerando su dependencia histórica de los ingresos petroleros. La ausencia de una respuesta efectiva del gobierno sugiere que la situación podría empeorar en los próximos meses. Es fascinante observar cómo esta crisis se desarrolla de manera diferente según la región. Me interesa especialmente conocer cómo se percibe esta situación desde distintas partes del mundo. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios, ya que cada visión aporta un ángulo único a este complejo escenario. ¿Qué opinas sobre esta crisis energética? Comparte tu opinión en los comentarios.